persona que me alumbró a mí y me dijo y nos dijo, atento, ojo acá, fue Felipe Vergara. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. ¿Te acuerdas, Felipe? Fin de semana que se había presentado esto por cadena nacional. El primero que sale es Guillermo Ramírez y tú el día lunes, porque teníamos a Arturo Esquella acá, el senador, y tú el lunes nos pones la voz de alerta y dices, ojo con este tema, ojo con el tema de las libertades, ¿no? Fuiste uno de los primeros que nos vio. ¿Y cómo has visto el desarrollo? ¿Cómo se ha ido dando esta discusión y esta conversación y qué se viene a futuro? Bueno, voy a ponerte un punto, paréntesis nomás, Jorge. Si conoce el ministro las poblaciones, porque al igual que yo, él es ignaciano, del Colegio San Ignacio del Bosque, esto como dato frica. ¿Las conoce? O sea, mira, interesante, buen dato me va a dar. Trabajo de fábrica y vivimos en una población mientras estamos cursando el colegio, en tercero medio. No sé si ha ido después de eso, pero uno iba y se impregnaba de esa realidad y trabajaba una semana en una fábrica como obrero. Entonces, pero eso fue en mi casa hace 35 años atrás, en el caso del ministro hace 30, si no me equivoco. ¿Y tú estuviste con él, Felipe? No, él era más joven que yo. Fui compañero de su hermano. Ah, del hermano. Felipe, cuando hablamos de la, como lo dijo, la iliberal, lo dijo Cruzcoque, ¿cierto? Cuando hablamos de esta iniciativa, ¿tú crees que haya sido Arrau el creador de esta reforma del Estado que se quería dar al presidente por 8 meses? ¿Él habrá sido el creador? No creo. No creo que haya partido de ahí. Yo creo que esto fue de algún equipo asesor, posiblemente algunos abogados del segundo piso. Nosotros aquí mismo, como tú bien dices, dimos esta voz de alerta y hasta pusimos el ejemplo de la detención por sospecha que podía pasar y pasa en Nicaragua como pasa en El Salvador, y es tremendamente peligrosa. Yo creo que el gobierno apostó a que, como le había ido muy bien en la reforma tributaria, la mega reforma, le iba a ir muy bien en esta. No sopesó los riesgos asociados que había ni los votos que necesitaba para que esto se aprobase en el Congreso, porque una reforma constitucional requiere de 4/7 y esos votos no los... O sea, requiere más votos de los votos que necesitó para la anterior reforma. Claro, requiere de la oposición, y no de un voto de la oposición, requiere de un par de votos al menos de la oposición, pero siento que fueron muy seguros, por algo le pusieron suma urgencia, ¿cierto? Que ahora digan, yo lo fui anotando cuando escuchaba al ministro, que no hay plazo, que no es algo que sea peyorativo, urgente, prioritario, pese a que esto se entró con suma urgencia y casi discusión inmediata. Entonces se fueron dando cuenta que, uno, no contaban con los votos, y dos, que la reforma como está planteada tiene atisbos iliberales y es riesgosa para la ciudadanía así lo percibe también las encuestas. Ahora, eso te iba a preguntar, porque en el fondo aquí hay dos ambigüedades, ¿cierto? O dos contradicciones, más que ambigüedades, perdón el término, contradicciones. Primero, porque efectivamente lo que más quiere la gente, o lo que más hay en sensación ambiente, ¿cierto?, es que queremos más seguridad. Y el gobierno presenta esta idea y uno dice, pero inmediatamente toma el rechazo. ¿El rechazo también vendrá de la ciudadanía o solamente se da un rechazo político de la clase política? No, yo me atrevería a decir que viene de la ciudadanía, más que nada por lo que va escuchando y los eventuales riesgos asociados a eso. Ahora, es la clase política la que ha puesto estos temas en la agenda, ¿no? No hay duda que si tú preguntas si hay interés en mejorar la seguridad, la amplia mayoría va a estar motivada por mejores normas y reglamentos y leyes que nos den mayor seguridad y tranquilidad. Sin embargo, esta reforma, como estaba inicialmente planteada, se basaba a varios pueblos, como han dicho otros, y iba más allá a veces de hasta temas de seguridad. Y creo que eso fue lo que al final a la ciudadanía le empezó a hacer un poco de ruido, ¿no? Y por ende decidieron simplemente empezar a arrestarse. Y cuando ves que además el mismo sector que apoya al presidente, la coalición de gobierno,
y los sectores de extrema derecha empiezan también a cuestionar esta reforma, finalmente te empiezas a dar cuenta que esto es una idea puntual del gobierno que no fue consultada con los partidos afines, y que tampoco representa entonces a la cuando tú dices fue una idea puntual del gobierno, por eso yo te preguntaba si era de Arrau la idea directa o podría venir de Arrau, porque a mí me da la impresión, un tema de impresión, ¿cierto? Claro, nosotros queremos más seguridad, pero también no queremos que nos coarten nuestras libertades, ¿cierto? Y yo entiendo, a mí me costaría pensar, por ejemplo, que el ministro Alvarado en su rol interno hubiese estado de acuerdo con esta reforma. Me cuesta pensar que García Ruminot en su interior hubiese estado de acuerdo con esta reforma. Inclusive el mismo Arrau. Por eso, quizás en el mismo gobierno están conviviendo estas dos alas, una ala definitivamente mucho más dura, mucho más ideologizada quizás a la extrema derecha, más allá que tener ese contacto o esa calle que uno dice, ok, la gente quiere seguridad, pero no queremos que le cortemos las libertades. ¿Quién podría haber sido un ideólogo de esta ley? ¿Quién era el que la había redactado? ¿Podría ser el segundo piso con Irarrázaval, por ejemplo, no? Sí, me calza bastante bien. Como tú dices, hay ministros que, siendo de derecha y siendo bastante conservadores en su actuar y en su rol como ministro, no los veo necesariamente tan cercanos y tan afines a esta reforma. Yo creo que hay algo más allá que tiene, objetivamente, tiene atisbos dictatoriales, y habría que ver quiénes son los que reivindican la dictadura, por ejemplo, militares en Chile, del gobierno, y buscar ahí posiblemente algunos de los ideólogos de esto. Mira, interesante punto. ¿Quién reivindica el gobierno militar? Claro, los que están, ¿cómo podríamos hacer una pequeña encuesta? ¿Cómo le dice al gobierno militar? ¿Dictadura o pronunciamiento militar? Ahí podemos ir sabiendo dónde va la mano. Ahora, Felipe, ¿qué debería pasar ahora? Punto. ¿Cómo? El otro día veía un video de Francisco Javier Cuadra en el que decía las restricciones de libertades. Oye, que era muy parecido a lo que se estaba planteando acá. Entonces, fue como un déjà vu. Y me hizo sentido la pregunta que tú me planteas. Hay alguien del gobierno que vio que eso era fantástico y dijo, oye, es súper buena idea, repliquémosla ahora que estamos en democracia. Y claro, golpeó con la puerta con todo. Sí, pues, claro. Me recuerda también el concepto de famoso escudo. ¿Te acuerdas? El escudo en la cinta presidencial, ¿cierto? Que no lo habíamos visto desde justamente desde Pinochet. Ahora, Felipe, independiente de eso, algo de reforma de seguridad necesitamos. Yo he hablado con muchos constitucionalistas, ¿cierto? Abogados, sobre todo, que me dice que los cambios no necesariamente vienen por cambiar la Constitución. Perfectamente se podían modificar leyes, ¿cierto? Endurecer inclusive reglamentos, ni siquiera pasar por ley. Endurecer reglamento, por ejemplo, que tiene que ver con gendarmería y el trabajo en las cárceles. No tiene que pasar por una reforma constitucional. ¿Qué irá a pasar ahora? Porque claramente los votos no están, ¿cierto? Y hoy día se tiene que hacer un cambio profundo. Y este cambio profundo va a pasar ¿por dónde? ¿Por insistir, tú crees, en un cambio constitucional? ¿O podríamos volver a endurecer quizás leyes y irnos por el camino más de leyes que cambios constitucionales? ¿Por dónde deberíamos ir? Yo apuntaría a leyes. La senadora Odanich fue bastante categórico que los votos no están y no van a estar para una reforma constitucional. Entonces, avancemos en leyes. Yo también comparto, hay temas legales que se pueden perfeccionar sin tener que modificar la Constitución. Este mismo proyecto también consideraba otros elementos legales que cuentan con amplia mayoría y apoyo. Entonces, yo me iría por esa línea, recogería los proyectos que vienen del gobierno anterior y de otros gobiernos previos, que están hoy día algunos o varios de ellos terminaron en el Senado, otros han ido avanzando, e incrementaría con otras modificaciones, reformas legales a las actuales normas o nuevas normas. ¿Para qué modificar algo que hace ruido y que al final está desviando la atención del tema de seguridad a un tema constitucional que no era del caso y que para muchos era un tema prácticamente cerrado? Sí, yo creo que definitivamente ahí está el punto. Yo creo que hoy día nosotros
tenemos las herramientas para hacer cambios a la estructura legal que nos permita generar un escenario de mayor seguridad para las policías, ¿cierto? Unificar el tema de la inteligencia policial, que son ideas bastante potentes, ¿cierto? Y quizás también a lo mejor el endurecimiento en las cárceles tiene que ver con algún cambio más de reglamento interno dentro de Gendarmería. Es un tema que también lo vamos a tocar durante la semana. Pero definitivamente el gobierno le quita el pie al acelerador, se da cuenta que no tiene quórum, ¿cierto? Y hoy día se tiene que replantear este tema y quizás, como tú dices, hay que saber identificar quiénes fueron los ultra creativos, los ultraderechistas que están detrás de esta reforma por parte de la moneda. Sí, eso siempre va a ser sabroso. Ahora, el presidente Kast, si apoya esta norma y la apoyó y la ha defendido, es porque también la cree. Y eso hay que tenerlo como un punto de vista. Lo que sí echo de menos, y quizás sea así como tiramos temas acá y a veces los recoge las autoridades, lo echo de menos porque acá está todo lo que es curativo, ¿no? O sea, sancionatorio, pero no hay nada de lo preventivo. En educación, en información, en perfeccionamiento, en reinserción, si no nos vamos a llenar las cárceles de delincuentes sin la posibilidad de que esto genere una reinserción social o de evitar que la gente vaya a la cárcel. Yo creo que esa parte también le falta a esta reforma de seguridad. La seguridad no pasa solo por más cárceles y más condenas. ¿Qué estamos haciendo más allá de eso para que no caigamos en Qué buen punto, Felipe, ¿ah? Qué buen punto, porque claro, uno revisa toda la propuesta del gobierno y no tenemos nada. Claro, hablamos del endurecimiento de cárcel y todo, pero no hacemos nada sobre la reinserción social. ¿Qué viene sobre esa reinserción social? Y tampoco en la prevención. Hoy día nosotros inclusive queremos, ¿cierto?, en el caso de los menores de edad, endurecer las penas de los 14 hacia arriba, pero nos faltan herramientas preventivas para estos mismos jóvenes y para poder evitar que los jóvenes lleguen a la cárcel o que los que están en la cárcel vayan a delinquir. Buen punto, se lo vamos a plantear a nuestro próximo invitado. ¿Cómo lo hacemos también en esta seguridad para prevenir y para hacer la reinserción social? Agradecido, Felipe. Muchas gracias a ustedes. Felipe Vergara, doctor en comunicación y director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto?, contextualizando y entendiendo todo lo que